Bueno, vamos a estudiar la palabra y algo que quiero que tengamos en cuenta es que muchas veces nos preocupamos por el crecimiento y el desarrollo o el logro de muchas metas en nuestras vidas y estamos atentos a ello y estamos orando a Dios, pidiendo a Dios, aún en un momento dado reclamando al Señor. Pero hoy quiero que veamos por un momento y reflexionemos sobre lo determinante que es estar creciendo en el espíritu, en la vida espiritual, creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en nuestra relación con Dios. Usted y yo no podemos darnos el lujo de estancarnos. Es más, no podemos darnos el lujo de conformarnos con lo que ya tenemos en el Señor o con lo que ya hemos conocido de Él o hemos alcanzado. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica que ellos han aprendido a agradar a Dios. Y en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 1, leemos así: por lo demás, hermanos, que de la manera en que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y aquí la palabra abundar significa primeramente crecer, aumentar o avanzar. Pablo les está diciendo: han escuchado un evangelio puro, han escuchado un evangelio correcto, veraz, así que ya tienen un buen fundamento. Por lo tanto, espero que estén crecidos en gracia en todas las áreas de su vida, en su fe, en su conocimiento y en su amor. Y Pablo también le habla de una abundancia a los corintios, y lo encontramos allí en 2 Corintios 8:7. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundéis también en esta gracia. En otras palabras, el apóstol les dijo: el Espíritu Santo ha cambiado sus vidas, por lo tanto, deben dar más fruto en todos los sentidos de su vida. Dar fruto en el tiempo, en el manejo del tiempo, en la administración de sus finanzas, en el manejo de sus talentos y en cada área de sus vidas. Recuerde que el fruto para un cristiano está determinado en el parecerse cada día más y más a Jesús. De eso se trata. No se trata, no solamente se trata de que ahora yo soy más paciente, tengo mejor manejo de mi temperamento, de mis condiciones. No, se trata de que ahora en Cristo Jesús estoy más y más comprometido con Él, y cada vez que pasa me parezco más y más a Él en el carácter y en todas las áreas de mi vida. De eso se trata. Entonces, el apóstol Pablo le está haciendo ver eso a la iglesia. Ustedes deben estar creciendo. Ustedes no pueden conformarse. Ustedes no pueden creer que lo han alcanzado todo. Y ese es el llamado que hoy el Señor, por medio de su Espíritu, nos está haciendo. Y vamos a ver algunos puntos importantes de cómo es que debemos crecer. Porque, insisto, usted no se puede dar el lujo de estancarse, de detenerse o de conformarse. Ya con esto que tengo en el Señor es suficiente. Ya con esto que he logrado en el Señor, lo he alcanzado todo y me siento completamente realizado. Así que vamos a orar, vamos a agradecer a Dios y vamos a decir: amado Jesús, te alabamos y te bendecimos y ponemos en tus manos este tiempo. Habla a cada uno de nosotros y de verdad, Señor, despierta nuestro espíritu, nuestros sentidos para comprender a qué hemos sido llamados, a llevar un fruto espiritual, a tener un desarrollo de madurez, a alcanzar el carácter de Jesús al punto que cada día en todo nuestro actuar nos parezcamos más y más a Él. En el nombre de Jesús te damos gracias y declaramos, Señor, que esta palabra vivificará nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro conocimiento, nuestro corazón y todo nuestro ser. Amén y amén. Ahora, no se supone que ninguno de nosotros se quede como un bebé en Cristo. Se espera que crezcamos en Él y que maduremos de tal forma que no seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina falsa. El mismo Jesús toca este constante crecimiento en nuestras vidas. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. San Juan capítulo 10, versículo 10. Cristo elogió a la iglesia de Tiatira, que había crecido en gracia. En Apocalipsis 2:19 leemos lo siguiente: yo conozco tus obras, yo conozco tu amor, tu fe y tu servicio y tu paciencia. En esencia, lo que Jesús estaba diciendo: hoy vives más intensamente, óigame bien, que lo que vivías antes.
Hoy veo que ahora te postras más seguido, buscas más y más de mí, que sigues andando y disfrutando de ese primer amor. Veo que no te has estancado, veo que no te has conformado, veo que tu vida en el Espíritu sigue en aumento y en crecimiento, tomando como punta de partida cuando empezaste. Has permitido que mi vida en mí crezca y lo veo que cada día es más y más. En Proverbios se hace eco de esto. Óigame bien esto, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. También Job declara lo siguiente: no obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Job capítulo 19, versículo 9. Lo que el Espíritu Santo nos está diciendo es que en el cuerpo de Cristo no hay lugar para la vagancia, no hay lugar para la pereza y mucho menos para el estancamiento. Pregunto, ¿cómo te sientes con respecto a tu crecimiento en tu relación con Cristo? ¿Vives un camino constante y en ascenso, en tu fe, en tu esperanza, en tu amor y en el dar cada día más y más? Si es así, entonces quiero que veamos cómo se puede medir ese crecimiento que hay en tu vida. Usted tiene que hoy detenerse por un momento y reflexionar, determinar si está creciendo en el Señor. Estamos finalizando ya un año que hace unos días o hace escasamente 10 meses declarábamos que era un año nuevo. Pero ya vemos hoy que estamos en el mes 11, ya estamos en la recta final, y determine qué ha pasado este año en su vida. ¿Tiene más tiempo para la oración? ¿Su carácter ha cambiado? ¿Su madurez es evidente, es notoria? ¿Su relación con Dios es más intensa? ¿Está sintiendo un fuego dentro de usted que consume todo aquello que a Dios no le agrada? Y cuando usted lee la palabra, usted se siente como un espejo y dice: ese soy yo. Esto ya no me fastidia, esto ya no me molesta. Esto que antes no hacía esto en mi vida y todo, hoy está pasando de esta manera. Hoy estoy viviendo un evangelio más comprometido con el Señor. Todas esas preguntas tenemos que hacernos. Tenemos que hacer autoanálisis continuamente para saber qué está pasando con nosotros, para ver hacia dónde nos estamos dirigiendo y si estamos verdaderamente en los caminos del Señor. Ahora, erróneamente, muchos cristianos miden el crecimiento espiritual, basándose en situaciones externas. Bueno, uno oye que muchos cristianos viven por fe y no por emociones, pero en el día a día muchos viven sus vidas espirituales de la manera, óigame bien, cómo se van dando las cosas y cómo ellos se van sintiendo, y tal vez por lo que consiguen materialmente hablando. Entonces usted no puede medir su vida cristiana por esto. Usted no puede medir su vida cristiana, sus decisiones, porque me siento bien, porque siempre he querido esto, porque siempre he deseado esto, porque pasó esto y aquello. No, no, no. Su vida cristiana no puede medirla sujeta a sus emociones. Y de eso quiero hablarle en este momento. Y por otra parte, otros reconocen que no están creciendo a pesar de que asisten a la iglesia regularmente, oyen un sermón de la palabra de Dios, leen sus Biblias, oran diligentemente, pero siente que no están progresando en nada. Una vez un hermano me dijo: yo debería estar más lleno del Señor, yo debería estar como una lámpara más encendida. Antes vivía quebrantamientos continuos delante de Él, pero ahora mi espíritu no es tan sensible, simplemente estoy estancado, no estoy creciendo como debía hacerlo. Otros dicen: oigo muchos sermones y leo continuamente la palabra, pero es muy poco lo que me queda de todo esto. Se dan cuenta de que no son tan celosos por el Señor como antes lo eran. Y quiero dejarles algunos pensamientos que tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual. Así que vamos a ver algo que la palabra nos quiere enseñar y que nos quiere dirigir con respecto a entender si verdaderamente estamos creciendo en el Señor o no está pasando nada de esto. Miremos algo importante en Colosenses capítulo 2, versículo 19. Aquí Pablo compara el crecimiento espiritual
con el crecimiento de nuestros cuerpos. Dice así este versículo, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento de Dios. Esto se explica así. Pablo dice que nuestras almas se nutren de igual forma como nuestras articulaciones, como nuestros músculos y ligamentos lo hacen. Él le llama crecer con el crecimiento que da Dios. Este crecimiento viene de la cabeza según confías y permaneces en Cristo, óigame bien esto, en todo su ser. Cuando ese ser de Dios, esa esencia de Dios empieza a fluir en tu vida sin límite alguno. Jesús es la fuente de vida dentro de ti. Es como un río que nunca deja de fluir. Por tanto, su vida está constantemente manando en la tuya. Y aun cuando duermes, Él te da más provisión fresca cada día, sin importar cómo te estés sintiendo. Por eso es que es importante entender que mi crecimiento espiritual no está ligado a mis emociones, a mis sentimientos. No tiene nada que ver ni cómo me siento, si estoy feliz o no estoy feliz, si me encuentro emocionado o no me encuentro emocionado. Es algo que muchas veces no podemos ni siquiera controlar. Es algo que, como usted no puede controlar que sus músculos van creciendo, se van desarrollando, sus huesos se van fortaleciendo, todo su sistema óseo va creciendo, se va estirando y no tenemos una explicación para ello, y usted va desarrollando una estatura y unas medidas nuevas, un tallaje nuevo. De igual manera sucede en la vida espiritual. Usted va a la iglesia, usted lee la palabra, usted ora, usted busca a Dios, y dentro de su espíritu, dentro de su ser, está pasando algo que usted no lo puede entender y que muchas veces ni lo puede sentir ni lo puede ver. Pero cuando el fruto se hace manifiesto, entonces usted puede notar que ha habido un cambio. En mi vida pasó así. Yo fui notando cómo el Señor fue dándole un giro a mi vida, a mi vocabulario, a mi manera de ver las cosas, a mi confianza en el Señor, en su palabra, a mi paciencia. Y Él trató con muchas áreas de mi vida que en un momento dado no me hacían ver como un cristiano. Pero han pasado los años, han venido experiencias, vivencias, y he notado cómo la obra de Dios se ha ido manifestando en mi vida. Ahora, ¿cómo entiendes que Israel vivió 40 años en el desierto? Vivieron del maná, del pan enviado del cielo. Esta comida celestial tenía todos los nutrientes que necesitaban, y así ellos se fortalecían, su sistema inmunológico, y ellos se podían sostener en un lugar tan inhóspito como era el desierto. Por eso es que el pueblo de Dios nunca contrajo ninguna de las enfermedades de los egipcios y los pueblos que rodearon en este caminar o en este transitar que tenía Israel. Los pueblos de alrededor nunca pudieron dañar, ni afectar, ni contagiar, ni contaminar con nada al pueblo de Israel. Entonces, así como ese maná los sostenía, los sustentaba y los nutría, eso mismo sucede con la palabra de Dios. La palabra de Dios es el maná del cielo para nosotros, donde usted no puede entenderlo, pero cada vez que usted va a la iglesia, cada vez que oye una enseñanza, cada vez que oye un devocional, cada vez que habla la palabra de Dios y se conecta con el conocimiento, con la verdad, con la doctrina, con los principios del reino que Él nos da, algo está pasando dentro de su ser. Esa palabra no vuelve vacía, esa palabra llega y toca y cambia todo su ser. Recuerde, Él es nuestro maná hoy. Él es el pan enviado del cielo a nosotros. Él provocó en nosotros esa fortaleza espiritual contra todo tipo de pecado. Iglesia, puede ser que no veamos señales externas de este maná y de cómo está trabajando en nosotros, así como no vemos cómo nuestro sistema inmunológico se fortalece, pero, óigame bien, la palabra de Dios nos promete que aumentará la inmunidad espiritual de todos los que aman a Jesús. Entonces considere la luna y las estrellas. Parece que están fijas, parece que no se mueven. Sin embargo, estos cuerpos están corriendo en el espacio a cientos de kilómetros por hora. Así es con cada cristiano. Dios está haciendo algo. Dios está produciendo algo en nosotros. Su palabra nos está fortaleciendo. Su palabra nos está enseñando. Y podríamos pensar que nuestro crecimiento espiritual se encuentra estancado.
pero no. Y no es así. El crecimiento espiritual se está desarrollando a pesar de que no veamos nosotros ningún progreso. Y a pesar que no sintamos nada. Pero Dios nos promete en el Salmo 92, en los versículos 12 al 13, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Iglesia, Jesús te arrancó del reino de las tinieblas y te plantó en la buena tierra de su reino. Y ahora usted recibe nutrientes y vida de su terreno celestial. Pablo describe en Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Aquí el apóstol nos dice, si tú permaneces en Jesús, Él te nutrirá y florecerás como una flor con vida. La vida de Jesús brotará en tu, oígame bien, interior. Así que es algo que usted no puede notar, pero el crecimiento espiritual está ahí. Dios está haciendo algo. Dios está obrando algo en usted. En segundo lugar, podemos juzgar nuestro crecimiento espiritual erróneamente. Debido al estrés y dinámica de la vida diariamente, hacemos cosas que son monótonas e incómodas en nuestras vidas. Por ejemplo, todos los días de la semana te levantas a la misma hora, tienes el mismo desayuno, usas la misma ruta para ir al trabajo o al colegio, a la universidad, vas al mismo sitio a almorzar, tomas café en el mismo lugar y escuchas la misma emisora en el viaje de ida o de regreso. Igual en la vida espiritual. El domingo, en la mañana vamos a la iglesia y nos sentamos en las mismas sillas, cantamos las mismas canciones y aún hasta nuestras oraciones suenan igual. Hacemos las mismas cosas una y otra vez y pensamos, estoy haciendo lo mismo de siempre. Leo la Biblia, canto, oro. En realidad nada cambia. Qué harto, qué fastidio. Pareciera que nada está pasando. Estoy haciendo lo mismo por años y no he crecido nada. ¿Cuántas mentiras te están diciendo estos pensamientos que vienen del diablo? Esta manera de pensar te roba, óigame bien, grandes porciones de la gracia de Dios. El hecho es que todos vivimos rutinas diarias. Eso es la vida. De eso se trata. El verdadero crecimiento es que no nos hemos dado por vencidos. Todavía permanecemos y nos entregamos a la vida de Dios día a día, semana a semana, mes a mes y año tras año. Entonces, quiero que entienda esto, que el crecer en la gracia no significa en hacer algo nuevo, grande para Dios. El verdadero y sólido crecimiento viene de hacer las cosas una y otra vez con una convicción mayor de que lo hacemos todo para el Señor y todo por el Señor. ¿Sí me entiende esto? Entonces no se trata de que estén pasando cosas nuevas, porque eso es lo que yo veo en la iglesia. Como hago una rutina permanente, voy a la iglesia, canto, leo la palabra, predico el evangelio, tengo una dinámica continua y constante que no me hace sentir o experimentar, óigame bien, humanamente cosas nuevas, entonces pienso que estoy estancado y que en mi vida no está pasando nada. Pero el simple hecho de permanecer, el simple hecho de que en una circunstancia usted ore a Dios y clame a Dios, el simple hecho de saber que en cierta circunstancia usted tiene su confianza puesta en Dios y que usted permanece en Dios y que a pesar de las mismas rutinas usted va cada domingo a la iglesia, usted se levanta cada mañana a orar, usted abre la Biblia y lee y tal vez relee los mismos versículos y tal vez está centrado en las mismas promesas y sus oraciones se oyen igual, pero usted todavía está en el Señor. Y eso es crecer en el Señor. Eso no es estancarnos. Sabía que hay muchos que hace rato no van a la iglesia. Hay muchos cristianos que un día se degustaron de ese maná del cielo y hoy ni siquiera toman una Biblia para leerla. Hay muchos cristianos que antes oraban constantemente y hoy no lo hacen. Es más, antes oraban media hora, 40 minutos, una hora, y hoy escasamente, Señor, buenos días, pongo mi vida en tus manos y en el nombre de Jesús te doy gracias por todo, y se van. Hoy hay cristianos que ni siquiera cuando se sientan a almorzar, a desayunar o a cenar, óigame bien,
levantan una oración de gratitud a Dios. Entonces, usted está permaneciendo en el Señor. Usted está hoy escuchando este audio. Usted está hoy recibiendo alimento y maná del cielo. Usted aún permanece en el Señor. Usted es alguien especial para Dios y Dios tiene cosas especiales para usted. Así que lo bendigo por todo lo que Dios está haciendo, por todo lo que usted tiene de Dios. Entonces, otro ejemplo que quiero para afianzar esto es como cuando comenzaste a aprender a escribir. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas cómo empezaste a leer, a aprender a escribir? ¿Recuerdas que hacías círculos y luego hacías líneas? Primero horizontales, luego verticales, luego inclinadas a la derecha y luego inclinadas a la izquierda. Y después de que te volvías diestro haciendo entre comillas estos garabatos, ¿qué seguía después? Empezabas a unir las bolitas o los círculos con palitos. Entonces aparecían ¿qué? Las letras. Entonces una bolita con un palito a un lado era la A. O una bolita con un palo más largo en la parte izquierda era la B. O en la parte derecha era la D. Y así empezaste a hacer las letras. Y después de que empezaste a dominar letras y a conocerlas y a familiarizarte con ellas, ¿qué empezó a suceder? Empezaste a unir una letra con otra y aparecieron ¿qué? Las palabras. Y luego de que aparecieron las palabras, aparecieron las oraciones. Y en medio de esto, de ver esto y de repetirlo, aprendiste a leer. Y en medio de todo este proceso, tu letra se volvió más pequeña, más armónica, más unida, y entonces empezó a verse todo claro. Entonces empezó a ser tu letra toda paradita, toda inclinada a la derecha, y empezaste a desarrollar un estilo de escribir. Y te volviste diestro con esto. Así sucede en nuestra vida espiritual. Puedes pensar, óyeme bien, que en la vida espiritual no está pasando nada. Pero no se trata de ir de una actividad a otra, de ir de una iglesia a otra, ¿no? Tiene más gracia el simple hecho de seguir caminando cuando estamos cansados, cuando nos sentimos quebrados o afligidos, que cuando todo es nuevo. Puedes pensar que estás espiritualmente muerto y que no va a pasar nada nuevo en tu ser, pero lo más seguro es que estás creciendo en Cristo cada día. Y así como de las vivencias diarias, de el mover diario, de ir a la iglesia, de leer la palabra, de hacer esto, te está acercando más y más a Dios. Y estás madurando, y te estás fortaleciendo, y te estás desarrollando. Y estás siendo cada día más y más lleno del Señor sin darte cuenta. Un día el niño empezó a escribir rápidamente y vinieron las correcciones de su gramática, vinieron la aplicación de normas de escritura, lo que tiene que ver eso con tildes, con ciertas letras que llevan ciertas palabras y entenderlo todo. Y pareciera que esto había sido dado de una manera inesperada, ¿no? Fue un proceso. Lo mismo está pasando en tu vida espiritual. Por favor, no desmayes. No desmayes porque Dios está haciendo la obra. Y esa obra que un día empezó en ti, la terminará, la perfeccionará, la completará y te llevará a un nuevo nivel. En tercer lugar, podríamos estar midiendo nuestra condición actual, nuestra condición espiritual con un estándar incorrecto. Y el cambio ocurre dentro de nosotros. Y es tan repentino que no nos damos cuenta, óigame bien, a qué hora se dio. Es impactante cómo salimos del pecado y la esclavitud hasta llegar a tener una completa vida nueva en Cristo. Al principio nuestro crecimiento espiritual es lento, como cuando un niño comienza a caminar. Y perdónenme que ponga ejemplos de la vida diaria, de la cotidianidad, pero es la manera más sencilla y simple de entenderlo. Y mire esto, el niño empieza primero a gatear, después a sentarse, a desarrollar equilibrio. Luego se agarra del corral o el lugar donde se encuentre o de un lado de la cama y se empieza a parar. Y luego da un pasito y todo, pero sujeto de algo, de un sofá, de una silla, del borde de una cama. Y luego da un paso, 2 pasos.
y se cae, y ahí está su papá para ayudarlo, para levantarlo, pero al mismo tiempo hay gritos, hay entusiasmo, hay alegría, hay emoción. Y el niño lo ve, lo toma como un triunfo, lo estoy logrando, está pasando algo en mi vida. Y sus padres y las personas de su entorno se lo hacen saber. Pero ya un día el niño se mueve de un lugar a otro dentro de una habitación, dentro de una sala, un comedor, un apartamento, etcétera, y ya empieza a tomar destreza y a caminar. Y llega un momento en que el niño ya lo hace muy bien. Y entonces ya el niño se cae y él mismo se levanta. Y ya no está el papá para levantarle. Ya nadie, el niño se cae y el papá lo deja que se levante solo. Y él sigue adelante. Y sigue fortaleciendo sus piernas, sus movimientos son más rápidos, son más ágiles. Ahora ya el niño no es el centro de atención. Ahora el niño ya empieza a arrancar las matas, empieza a hacer daños, a mover las cosas de la mesa, tal vez a partir alguna porcelana o algo. Recuerdo de mi hijo Fabio Andrés, el mayor, llegaba y se metía a la cocina y sacaba todo, desarmaba toda la cocina, las ollas, todos los utensilios de preparar los alimentos y creaba un desorden, jugaba a la batería y hacía ruido y bueno, empieza ya uno a corregirlo, a disciplinarlo, hay cosas que se le permiten y así empieza a ser Dios con nosotros. Ese proceso nos va llevando a un estado de madurez, a un estado de conocimiento de Dios. Y ahora de pronto tú te caes, miras alrededor y no hay quien te levante. Entonces de pronto te afliges, llora, te duele y el Señor está atento a ver qué vas a hacer, cómo te vas a fortalecer. Y esto también forma parte del crecimiento espiritual. Cómo tú tienes esa capacidad de resiliencia, de poderse levantar, de vencer los obstáculos, de poder seguir adelante, de confiar en su palabra, en sus promesas, de creer en Él de una manera continua, permanente. Esa es la vida en Cristo. Esa es la vida en el Espíritu. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está haciendo ver. Usted y yo estamos llamados a tener ese crecimiento, ese desarrollo, a seguir adelante. Y es eso lo que quiere Dios. Pues Dios te está enseñando a que se vuelvas una persona firme en su palabra, a que ya no camines por emociones, por sentimientos ni por vistas, sino por fe. Dios está haciendo de ti un verdadero creyente, una fortaleza, para que tú te vuelvas un testigo fiel de Él, para que la gente pueda conocer al Señor a través tuyo, para que la gente pueda ver la gloria de Dios a través tuyo, para que tú te vuelvas un vocero del reino de Dios, de la vida nueva. Y con tu comportamiento, con tu conducta, con tu desarrollo, con tu madurez, con tu búsqueda continua de Dios, otros quieran imitarte. Esa es la vida en Cristo. Es ahí donde Dios quiere llevarnos. Has crecido y ya estás fortalecido en la gracia. Óyame bien, ya no te preocupas por cualquier cosa. Al contrario, tu mayor preocupación es el descarriarte y alejarte del Señor. Y por eso es que examinas ahora tu corazón continuamente. Ya no eres un bebé. Es ahora cuando lees la palabra no con la intención de leerla o pasar un tiempo, sino que esa palabra se vuelva aplicable a tu vida. ¿Por qué? Porque has crecido. Ya no estás pendiente de las promesas que Dios te da. Y ya no miras la Biblia como un oráculo a ver qué me va a pasar. O no miras la Biblia como algo que Dios tiene para mí. Entonces Dios te dice, hoy te bendeciré. Entonces usted sale con la expectativa porque Dios quién sabe qué me va a dar. Hoy es el día que llegue mi carro, hoy es el día que llegue esto y aquello. No, 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 no. Usted ya vive para el Señor, usted vive por el Señor. No lo olvides, óigame bien. Es un pecado el desconfiar en Dios y en su palabra. Así que usted ya no desconfía en Dios, usted al contrario confía en Dios. Usted ya no lleva una vida emocional, Señor, si esto es tuyo, entonces haz que llueva. O si esto no es tuyo, entonces haz, Señor, que hoy haya un eclipse. No, usted ya no vive por esas niñadas. Usted ya ha madurado. Usted ya conoce la palabra. Usted ya conoce al Señor. Usted ya sabe para dónde va y ya sabe qué quiere Dios de usted. ¿Lo puede entender? Entonces ya no juzgas incorrectamente tu posición en Cristo basándote en los sentimientos. Tu posición en el Señor cada día nada tiene que ver con tu celo, con tus lágrimas o tu quebrantamiento.
Ya ahora lo entiendes, que todo es un tema de fe, que todo se basa en la fe. Cuán desacertado y perdido estás, óigame bien, si tu salvación estuviese basada en los sentimientos. Y hoy ya no eres una persona que vive de sentimientos ni de emociones. Hoy ya eres un hijo de Dios maduro. Eso es lo que Dios espera. Yo espero estarle hablando a una audiencia que ya ha crecido y madurado en el Señor. Y si hace poco estás escuchando estos audios, estás conociendo de Dios, entonces yo también espero que tú estés creciendo en el Señor, que no te quedes estancado y que sabes que has sido llamado para crecer. Así como cuando tú llevabas a tu bebé tal vez de 6 meses, 8 meses, el médico lo pesaba, tomaba sus medidas y todo, y el médico podía darse cuenta su desarrollo, los nutrientes que estaba recibiendo, la alimentación que estaba recibiendo. ¿Por qué? Porque él tenía un estándar para comparar y él sabía que por los meses que ese bebé tenía, debía medir tanto, su desarrollo óseo debía estar en tal nivel, su peso debía estar en tal nivel, y él conocía todo esto. Y le hacía unos ejercicios de motricidad en el bebé, en sus piernas, en sus brazos, lo tomaba de sus brazos y lo trataba de sentar, lo obligaba a hacer fuerza para ver cómo se encontraba el bebé y él poder determinar cómo iba el crecimiento. Yo espero que eso esté pasando en su vida. Yo espero que usted esté creciendo y conociendo cada día más y más al Señor. El apóstol Pablo en Filipenses 3:13 dice, sí, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Iglesia, nunca debes poner tu esperanza en experiencias emocionales pasadas. Lo que importa es hoy. Confía en sus promesas que tiene Dios para ti hoy. ¿Estás listo para tomar de esa naturaleza divina como lo dice la Biblia? No, óigame bien, se trata la vida en Cristo, una vida de experiencias emocionales, sino que son promesas dadas en su palabra. Pero dice, óigame bien, obtenemos la naturaleza de Cristo apropiándonos de sus promesas del pacto y no por obras o de alguna otra forma. Pasa mucho en los predicadores. Buscan de Dios en oración y comienzan a recibir tremendos sermones. Y esto está bien, pero esto no quiere decir que está más lleno de Dios o no está más lleno de Dios. Óigame bien, o que conoce más o que conoce menos de Dios. Porque si usted lo toma como un estándar o un referente de que está más lleno de Dios, entonces esto no puede durar mucho tiempo. Y creo que Dios nos renueva y creo que Dios trae unción fresca a nuestras vidas. Pero eso no es la comida de la que debemos depender para vivir. Un pastor, un predicador, un maestro, un profeta, no puede pensar que porque tiene más gracia para predicar, porque tiene más conocimiento, está más lleno de Dios. Él debe llenarse de Dios en esa búsqueda continua e incesante. Una de las luchas que tenemos como predicadores, yo lo tengo, porque muchas veces llegamos a la Biblia buscando un sermón, una enseñanza. Entonces miramos la Biblia desde esa perspectiva, pero en realidad el crecimiento espiritual, la fortaleza, la madurez no viene de eso. Porque usted tiene que aprender a diferenciar cuando vengo a la Biblia a buscar de un mensaje y cuando vengo a la Biblia a recibir alimento de vida para mí. Cuando es que yo estoy sintiendo que Dios me está edificando y que yo estoy siendo alimentado. ¿Ya? Es como el chef de un restaurante. Él está preparando comida, óigame bien, para degustar y saciar el hambre y la necesidad de otras personas. Pero otra cosa diferente es cuando él está preparando algo para él. Entonces él ya tiene en cuenta una serie de características. Esto me gusta, esto no me gusta, esto me cae bien, esto no me cae bien, esto no me ayuda con mi diabetes, con mi tensión, con esto dispara mi colesterol, esto no lo hace. Pero cuando él está preparando alimentos para otros, su ser se ha hecho a un lado y él está preparando para el gusto de otros. Y él puede estar preparando con algunos ingredientes que saben, por ejemplo, que pueden disparar el colesterol, pero eso no es para el consumo de él. Y esto le da un sabor especial y la gente lo pide, y la gente lo consume y la gente hace fila por eso. Él lo prepara. Entonces, eso tenemos que aprender a diferenciarlo. Voy a la palabra a buscar de una enseñanza
eso es diferente. Voy a la palabra para ser edificado, para tomar algo para mí, para yo poder fortalecerme, para nutrirme yo. Entonces, aquí hay una gran diferencia. Y esto es aplicable para todos, para todos. Entonces, gloria a Dios por lo que la palabra, por lo que recibimos. Debemos vivir basados en una fe constante, una fe que viene por el estudio de su palabra, por el conocimiento de sus promesas, que es inconmovible, sin importar cómo nos estemos sintiendo. Nuestro Señor cumple sus promesas y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos irreprensibles delante de su gloria con alegría. Judas 1:24. Iglesia, hay en la Biblia muchas evidencias del crecimiento espiritual y hoy te voy a enumerar 3 de ellas para que tú puedas medir, y con esto termino, si de verdad has alcanzado un crecimiento. O tú podrás decir, estoy en camino a ello, ya estoy teniendo estas vivencias y estas experiencias. Así que vamos a entrar en materia, vamos a estudiar esto para terminar y para ir resumiendo y recopilando todo esto, porque esto es para aplicar a nuestras vidas, esto es para vivirlo, esto es para ser llenos de todo esto que el Señor nos da. Entonces vamos a evaluar 3 evidencias que deberían estar en su vida ya, o deberían estarse desarrollando para que usted pueda considerar que está creciendo espiritualmente. O que al menos no te encuentras estancado, porque no podemos conformarnos. Nuestra vida en el Señor tiene que crecer, así como nuestro amor hacia nuestro cónyuge tiene que madurar. ¿Por qué tiene que madurar? Tiene que ser cada día más fuerte. Porque inicialmente nosotros nos casamos con nuestro cónyuge por las cosas externas que veíamos, su mirada, su caminar, su estatura, su cuerpo, su manera de hablar, su piel, su cutis, el color de sus ojos, su esbeltez, muchas cosas, muchas características físicas y externas. Pero el tiempo va pasando y eso se va perdiendo. Y va aflorando algo que no conocíamos cuando éramos novios, que es el carácter. Alguien lo puso en estos términos: nos casamos, nos enamoramos de un cuerpo, pero nos casamos en realidad con un carácter. Y empieza a pasar esto. Y si su amor no madura y no crece, cuando vengan las enfermedades, cuando la piel ya no sea tan tersa y ya no sea tan firme, cuando su cuerpo se empiece a encorvar y empiecen a aparecer las enfermedades, y el verdadero carácter empieza a aflorar, si no está fundamentado ese amor y no ha madurado y no se ha desarrollado de tal manera, usted no aguanta. Y entonces, si usted no aprende esto, dejará esa pareja, empezará una nueva relación y después de 8, 10 años, 12 años que empiece, digamos, este declive, usted volverá a dejar a esa pareja. Y así hay personas que en su vida tienen 3, 4, 5 amores y se les fue su vida y nunca se fortaleció ni creció porque nunca su amor maduró. Por eso es importante crecer espiritualmente, porque es una forma de que nuestro amor madure. Y lo primero que quiero que tenga en cuenta para que usted mida cómo está ese nivel de madurez, de crecimiento y de fortaleza espiritual, es que tenga lo siguiente. Cuando te encuentras en una tormenta, ¿qué es lo primero que haces? Recurres a Dios, buscas en Él consuelo y dirección. ¿Qué es lo que hace? Porque si usted corre a Dios, usted está madurando. Si usted ve la oración como una salida, como la solución a un problema, porque usted tiene toda su confianza y su esperanza en Dios y sabe del poder que hay en Él, entonces usted está por buen camino. Y si ya lo hace de una manera automática, usted ya está en un nivel muy grande y desarrollado de lo que tiene que ver con la madurez espiritual. Entonces, una señal segura del crecimiento espiritual es que llevas cada problema y cada crisis de primerito al Señor. Cuando te enfermas, cuando aparece un dolor de cabeza, lo primero que dices: no me voy para el médico ni esto, sino que usted ora: Señor, ayúdame con esto. Y si ya por el Espíritu Él le guía, ve al médico, toma una pastilla, esto ya está en esta situación, quiero que vayas, y esto ya es otra cosa. Pero la primera salida y escape es recurrir al Señor. La persona inmadura, ¿sabe qué es? Deja a Dios de último. Después de que lo ha probado todo, que ha tocado todas las puertas, al último que recurre a Dios es a Dios. Eso lo hacía yo al comienzo de mi vida cristiana. Pero hoy las cosas han cambiado. Al primero que voy es a Dios.
Y yo espero que Él me confirme, yo espero que Él me dé una directriz, yo espero que Él me diga, siga, este es el camino. Entonces, qué importante es entender esta condición. Entonces, has aprendido dónde refugiarte. Algunos cristianos están siempre en crisis y cada vez que te encuentras con ellos te dan quejas y te dicen, vivo de crisis en crisis y esto no para, no sé qué hacer. Y están continuamente contando sus problemas y su queja a cuanta persona se encuentran, pero nunca llevan esta situación a Jesús. Y uno como cristiano podría preguntarse, ¿y qué clase de Dios tiene esta persona? ¿Qué está pasando aquí? Y no estoy hablando de los problemas, digamos, continuos que tenemos, porque todos tenemos problemas. Pero usted no puede estar contando sus problemas a todo el mundo, usted no puede estarse quejando. Usted va a Dios, usted recurre a Dios, porque todos tenemos problemas. En la vida tendréis aflicciones. Dice el Señor, pues yo he vencido al mundo y estas aflicciones serán superadas. Descansen en mí, confíen en mí. Entonces no estoy hablando que no tenga problemas, pero estoy hablando de aquellas personas que viven contando sus problemas, viven quejándose de la vida y viven señalando continuamente lo que está pasando con ellos. Entonces, es eso lo que estoy hablando. En segundo lugar, dependes, óigame bien, de las señales físicas o de voces internas o evidencias interiores. Entonces, una señal visible de madurez es que ya no desafías a Dios para que se manifieste, ya no dependes de cosas emocionales o sentimentales. Usted sabe que hay momentos y situaciones que lo harán sentirse mal, pero usted sabe a dónde ir. Y usted no toma decisiones basadas en que me siento así o me siento aquello o lo otro. Usted ya se mueve por principios, no por emociones ni situaciones. Yo he conocido personas que viven saltando de un lado a otro. Prueban con un negocio, prueban con otro, se van a una ciudad, se van a la otra, inician por aquí, toman por aquí esto, porque su vida no está basada en principios. Está basado en sentimientos y emociones. Entonces me dijeron que en tal parte están saliendo pepitas de oro, me voy para allá. Me dijeron que el negocio es sembrar árboles frutales, digamos naranja, entonces me compré una finca y ahora siembro naranja, cultivo naranja y vivo de eso. Me dijeron que ahora el negocio está en las panaderías, entonces vendo la finca y compro una panadería. Me dijeron que el negocio... Y viven de emociones, de probar aquí, de probar allí, de moverse a la derecha, de moverse a la izquierda. Una persona madura no vive por emociones, no vive por sentimientos, vive por principios, por principios. ¿Y dónde están esos principios? Los principios que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, dependemos es de lo que el Señor dice. Confiamos en lo que Dios nos dice. Confiamos en su palabra, vivimos en Él, vivimos para Él, vivimos por Él, siempre por principios. Tendremos que hacer cosas que no nos agradan, pero Dios nos lo demanda. ¿Cuántas veces no quisiéramos un domingo de lluvia, de frío, de cansancio, después de una semana agotadora, quedarnos en cama? Pero tenemos un deber, tenemos un compromiso. Al encuentro con el Señor tenemos que ir. Y luchamos con nuestro cuerpo, con nuestro físico, con nuestro agotamiento y todo. Pero lo hacemos ¿por qué? Por principio. Tenemos un deber. En tercer lugar, y con esto termino, respondes con gracia ante los ataques y levantamientos del enemigo. Una de las marcas, óigame bien, que nos refleja que un creyente ha alcanzado la madurez es que responde con amor y ante los ataques, ante las necesidades, ante las situaciones de toda la humanidad. Hoy estamos viviendo una situación muy clara. Lo que está pasando en Israel. Como cristianos, como hijos de Dios, tenemos una conexión y tenemos un aprecio por la nación de Israel. Es más, hay una promesa para nosotros que fue dada a Abraham desde el surgimiento de la nación y la formación de la nación de Israel. ¿Y qué decía el Señor? Que Él bendeciría a todos los que bendijeren a Israel. Y el deber que tenemos es el orar por Israel.
Y entonces hoy podríamos sentirnos supremamente ofendidos por lo que los palestinos le hicieron a Israel. Y hoy podríamos estar diciendo cosas en contra de los palestinos como nunca antes, malvados, dañados y todos. Pero la verdad es que todos son creación de Dios. Y entonces podríamos pensar que los palestinos son malos. Y la pregunta que hay es, ¿está orando usted por Israel? ¿Ora usted también por los palestinos? ¿Ora usted por todo el bloque árabe? Recuerde que los palestinos tienen unos hermanos de sangre que son los descendientes de Ismael. Y ahí está toda la nación. ¿Lo recuerdas? Siria, Irán, Jordania, Irak, Líbano, Arabia Saudita y el mismo Palestina. Todos son hermanos. Y todos tienen un conflicto armado ahí desde Abraham, que él tuvo sus dos hijos, Isaac e Ismael. Y Israel son los descendientes de Isaac. Mientras que el bloque árabe, los 7 países que le acabo de mencionar, son los descendientes de Ismael. Son hermanos, dígame bien, de un mismo padre, pero se odian, se detestan, son medios hermanos. Y tiene una lucha ahí. Y la palabra de Dios habla que en los tiempos finales habrá conflicto en Israel, habrán guerras en Israel. Y lo estamos viendo. Pero ¿odia usted a los palestinos y ama a los israelitas? O tal vez otros dirán, yo amo a Palestina y odio a los israelitas. Y la verdad es que una persona que ha madurado ama a ambos. Yo personalmente me siento muy triste y dolido cuando hay emboscadas de la guerrilla hacia la policía, hacia el ejército, hacia nuestras fuerzas armadas y hay tomas de poblaciones. Y también me entristece y me duele mucho cuando la policía pues hace ataques y en defensa del territorio nacional, de la paz, de la Constitución, caen guerrilleros. Y yo digo, todos son colombianos, todos somos un pueblo, pero hay un conflicto, hay una guerra de años, hay violencia y todo, y ahí estamos. Entonces, ¿cómo reacciona usted ante el pecado, ante la maldad, ante la injusticia? ¿Lo hace con amor, lo hace con justicia, lo hace con gracia? Pues esto habla de hasta dónde ha llegado su madurez espiritual. Esto nos dice quién es usted en el Señor, qué ha alcanzado de Dios y qué ha conocido de Dios. Si estas 3 evidencias usted las ve que están aflorando en su vida, usted va por un buen camino. Si está luchando con ellas, permita que el Espíritu Santo lo lleve por esa senda y que usted vea la gloria de Dios. Soberano Señor, te alabamos y te bendecimos, porque Dios no lo vemos como un pecado, no lo vemos como una necesidad, no lo vemos como un problema, pero no podemos estancarnos. Estamos llamados a crecer. No podemos quedarnos como niños, como bebés. Tenemos que madurar, crecer. Tenemos que ser fortalecidos en el Señor, conocer de Dios, avanzar y desarrollarnos en el Señor. Ayúdanos en este proceso a entenderlo, Señor. Espíritu Santo, por favor, la obra que empezaste con cada uno de nosotros, complétala, perfecciónala y llévanos a ese grado, a ese estatus al cual necesitamos alcanzar. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por lo que cada día nos permites conocer y aprender de ti. Gracias por todo, Señor. Te amamos y te adoramos y bendecimos tu nombre. Amén y amén.